En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Como esto de la pandemia se ha alargado y se ha complicado bastante más de lo que pensábamos, es obvio que el desánimo, el cabreo y la incertidumbre se han adueñado del ambiente, a pesar del anuncio de vacunas que estarían ya, nos dicen, muy avanzadas. Bueno, pero si hacemos un poco de memoria, yo creo que todos recordaremos historias durante lo más duro del confinamiento que nos animaron, que nos gratificaron, que nos reconciliaron con muchas cosas. Nosotros aquí en La Ventana tuvimos la enorme fortuna de conocer a Ricky Rubio. Bueno, no como deportista, ya sabíamos que era un crack, pero que alguien que venía de ganar un mundial y de ser elegido mejor jugador nos contactara, simplemente nos dijo, para echar una mano en esos momentos tan complicados, no es algo que se pueda olvidar fácilmente. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque alguien le enseñó a ser así. Yo creo que es gracias a mis padres más que nada, los valores que me enseñaron. Entonces, a partir de allí, mi madre siempre era los demás primero, ¿no? Que a veces, bueno, tienes que pensar un poco más egoísta, pero su filosofía era un poco así, en qué puedo ayudar a mucha gente. Mis amigos venían a casa y llamaba a sus madres a ver qué era el plato favorito y a veces teníamos hasta 5 platos distintos en la mesa, ¿no? Que era un poco que quería, hacer contento a todo el mundo en ese sentido y un poco los valores de esos se me quedaron y lo de la fundación yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer una, pero nunca he encontrado el momento y bueno, por situaciones de la vida que me pasaron, decidí que no había un mañana, sino que tiene que ser hoy. Aunque la fundación y yo como persona estamos muy ligados, pero durante la temporada es más difícil que yo esté presente en muchos actos. Pero ahora mismo que no hay baloncesto, pues hablé con todo el equipo y planteamos muchas formas, porque cuando hay adversidades hay que proponer soluciones. Bueno, fueron varias semanas de contacto con Ricky, hablando de básquet de vez en cuando. Paco Jo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Pero hablando sobre todo de la vida, ¿te acuerdas, no? Sí, claro que me acuerdo. Y de cómo afrontar los palos que te da. Ricky, para quien no lo sepa, perdió a su madre hace 4 años y medio, víctima del cáncer de pulmón, que es el más letal que existe. De hecho, más de 20.000 personas mueren cada año en España por esta causa, y como hoy es el Día Internacional contra esta enfermedad y como su fundación trabaja para prevenirla y curarla, pues le hemos invitado a asomarse de nuevo a La Ventana. Ricky Rubio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bien, aquí un poco liado hoy. Ya. Nos reíamos antes con Paco Jo. Coño, no imaginábamos que ibas a ser noticia por el traspaso a Oklahoma, y como además está por aquí alguna pregunta te caerá seguro, ¿eh? Porque Paco Jo, tú estarás ahí rabiando para preguntarle algo a Ricky. Sí, pero bueno, lo importante es lo importante y luego está lo segundo. Vale. Bueno, seguro que ahora que recordábamos esos días, Ricky, del confinamiento, te han venido a la memoria algunas cosas. Estábamos entonces en la primera ola, hoy estamos en la segunda. Tú estuviste en Estados Unidos, has vuelto. ¿Qué diferencias observas, si las observas, y cómo lo estás viviendo esta segunda ola, esta segunda fase? Bueno, sí que es verdad que hemos aprendido algunos errores, pero seguimos cometiendo otros y creo que, como decías, ¿no? La gente está muy cansada y es normal. Sí, mentalmente es duro aguantar lo que estamos viviendo y cada situación es individual y se tendría que diseccionar lo que le pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que de forma generalizada pues cuesta, porque es una pandemia, pero también hay el futuro de muchas familias, tanto los negocios que no funcionan, bares, restaurantes, todo cerrado. Cuesta, pero creo que tenemos que ayudarnos unos a los otros, ¿no? Es como ha sido desde el principio. Oye, Ricky, ¿cómo estás cuando hablamos de esto que hablamos hoy? Porque la muerte de tu madre te provocó en su momento una depresión, estuviste a punto de dejar el baloncesto. ¿Cómo lo vives 4 años y medio después? ¿El tiempo lo cura todo o lo amortigua? Sí que el tiempo, yo creo que si lo gestionas bien y aprendes de las cosas que te pasan en la vida, y las gestiones como es debido, con ayuda, porque al final uno no puede hacerlo solo y eso se tiene que aceptar. Creo que ayuda el tiempo muchísimo. Sanar, mi madre siempre la tendré en el recuerdo, pero sí que es verdad que a medida que pasa el tiempo, pues no es que vaya doliendo menos, pero sí que va recordando las cosas más bonitas, ¿no? Y le das valor a muchas cosas, y después cuando pasa eso, que es una tormenta,
bueno, poco a poco va saliendo la luz y vas recordando lo bueno, los recuerdos quedan mejores que al final los últimos fueron muy duros, ¿no? Déjame compartir con los oyentes, bueno, y con Isaías, Roberto, buenas tardes, compañeros, con Luz Sánchez Mellado. Hola, Luz. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Déjame compartir algo que publicaste hace un año, una carta para ella, para Tona, donde explicabas cómo vivió la familia la visita a una clínica norteamericana cuando se confirmó que el cáncer había vuelto. Esperamos en una pequeña habitación a que entrara el médico. No era algo nuevo para nosotros. 3 años antes, a mi madre le habían diagnosticado cáncer. Comenzó en sus pulmones en 2012. Nos mantuvimos positivos. Sabía que ella podía superarlo, tenía que creerlo. Esa es mi mamá, ¿sabes? Ella es mi superhéroe. La había visto criar una familia, la había visto trabajar duro y luego encontrar tiempo para llevar a su hijo a jugar a fútbol y baloncesto. Y ella venció al cáncer. Como diría mi padre, todos lo superamos, como una familia. Ahora estábamos de vuelta en un hospital. Entró el médico y antes de decir nada, lo supimos. Lo podías ver en su cara, habíamos asistido a muchas de aquellas pruebas, habíamos estado en muchas de aquellas salas, en muchas de aquellas reuniones, así que podíamos verlo en sus ojos. Era la misma mirada que tenía el médico en Barcelona en 2012, cuando diagnosticaron a mi madre por primera vez. Esta vez, el médico dijo que el cáncer había regresado y se estaba extendiendo rápidamente. Era maligno. Apreté la mano de mamá, todos nos abrazamos. En el camino a casa, mi papá no contó ninguna historia. Esa noche aprendí algo sobre mi apartamento. Las paredes eran delgadas. Escuché a mis padres llorar toda la noche, apenas podían dormir. Yo tampoco pude. No sé cómo expresar en palabras cómo me sentía. Me sentí tan impotente. Todo lo que quería era que mi madre se sintiera mejor y no sabía cómo. Estaba tan perdido. Al día siguiente no quería estar cerca de una cancha de baloncesto. Una parte de mí se rompió aquella noche. Mi vida cambió para siempre. Llegué a odiar aquel apartamento. Bueno, ya lo creo que te cambia la vida, Ricky, porque a los 2 años de que muriera tu madre creaste una fundación con tu nombre, una fundación que ahora mismo financia la investigación de la biopsia líquida. Así que saludamos al doctor Santiago Viteri, jefe de oncología del Instituto Oncológico Dr. Rosell. Doctor Viteri, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, y para ponernos a los profanos un poquito en contexto, esto de la biopsia líquida, ahora nos explicará el detalle, ¿tendrá que ver con la detección precoz o no? Sí, en realidad voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Imagina que pudieras diagnosticar el cáncer solo mediante un análisis de sangre, ¿no? Pues ese es el objetivo de la biopsia líquida, ¿no? Obtener información sobre las células malignas, pero en vez de operando a una persona o haciéndole una punción en uno de sus órganos, solo mediante un análisis de sangre. ¿Esta técnica se usa ya ahora con mucha frecuencia? ¿Es algo como bastante excepcional? ¿En qué punto estamos, doctor? Sí, afortunadamente ya hace unos 10 años que la biopsia líquida empezó a utilizarse en algunas situaciones para los pacientes con cáncer. Sobre todo a los inicios se utilizaba en personas con cánceres avanzados, ¿no? Con metástasis, y en los casos donde era muy difícil tomar una muestra de tejido para analizar. Entonces se buscó como una alternativa, ¿no? ¿Cómo analizamos los tumores cuando no podemos tomar una muestra? Se empezó así, pero luego se ha descubierto que los potenciales usos de la biopsia líquida van mucho más allá, no solo para diagnosticar un caso muy avanzado, sino para detectar un caso muy precoz, donde todavía no han aparecido síntomas y prácticamente no hay manera de descubrirlo de otra forma. Y si no hay síntomas, doctor, ¿cuál sería, si la hay, alguna recomendación, igual que se hacen pruebas cada X años para detectar otro tipo de dolencias? Claro, detección precoz sería una persona, yo qué sé, de 35 o 40 años, que se encuentra perfectamente bien. ¿Con este tipo de pruebas podría saber si hay algo ahí que no funciona? Claro, a ver, nosotros en cuanto hablamos de prevención... Es que si ya llegan los síntomas, mal, ¿no? O sí, peor, exacto. Quiero decir. Es un tipo de enfermedad muy silenciosa que cuando la persona nota síntomas casi siempre es signo de que ya está muy avanzada, con lo cual no se puede esperar hasta que aparezcan los síntomas. Hay que intentar detectarla antes, en sus fases más precoces, que es cuando podríamos curarla, ¿verdad? Entonces, la primera cosa sería la prevención, que es que no llegue a aparecer el cáncer de pulmón. Y en ese sentido ya sabemos que uno de los principales causantes del cáncer de pulmón es el tabaco. En otros tipos de cáncer no sabemos exactamente cuál es la causa, pero en el cáncer de pulmón está clarísimo. El 80% de los casos están asociados al tabaco. Pero ojo, también hay muchos casos que
no en personas que no han fumado nunca. Ya, O sea, no es la única razón. Creo que la madre de Ricky, tu madre no era fumadora, ¿verdad? No, no era fumadora. Era este otro 20% que comentaba el doctor. Siga, doctor, perdone. Eso es, pero luego estaría la detección precoz, ¿no? Si una persona ya va a tener cáncer de pulmón, no lo hemos podido evitar, pues por lo menos detectarlo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, la detección precoz, por ejemplo, en cáncer de mama, ya está muy integrada en la sociedad, ¿no? Las mujeres se autoexploran porque la mama está, digamos, palpable, ¿no? Y si notas un bulto en la mama es algo fácil, pero tú no te puedes palpar los pulmones, ¿no? Entonces, algunas pruebas, ¿no? En cáncer de mama se hacen mamografías, ¿verdad? En determinadas, a partir de una edad, pues una vez al año o cada 2 años, para detectar algo que incluso no se palpe, ¿no? Pero en cáncer de pulmón con radiografías no es suficiente, y ahora recientemente se ha descubierto que mediante un tipo especial de escáner, en personas de alto riesgo, sí que se puede detectar de manera precoz tumores en el pulmón en sus fases muy iniciales, y de esa manera se puede descubrir precozmente y tratar con más éxito curativo. ¿Y en qué punto estamos del camino, doctor? Ya sé que siempre es muy complicado responder a esta pregunta, ¿no? Pero si hay de 0 a 100 terreno para descubrir, para desbrozar, en este cáncer concreto, que es muy letal, ahora le preguntaré por qué, ¿en qué punto estamos con la investigación? ¿En el 20, en el 22, en el 34? Es una pregunta difícil ¿no? A veces no sabemos cómo de lejos está la meta, ¿verdad? Lo que sí que puedo decir es que en muy poco tiempo se ha avanzado muchísimo, ¿vale? Tenéis que pensar que, por ejemplo, para cáncer de pulmón, el primer avance muy importante en cáncer de pulmón, de lo que llamamos medicina personalizada, que es poder dar un tratamiento dirigido, específico, que vaya justo al punto débil del tumor, para cáncer de pulmón se detectó en 2003, 2004, ¿no? Y desde entonces hasta ahora se han aprobado más de 15 fármacos de terapia dirigida para el cáncer de pulmón. O sea que ha habido una auténtica revolución donde en estos últimos 15 años ha habido un salto enorme en nuevos tratamientos y nuevas esperanzas para los pacientes. El problema es que casi todos esos esfuerzos se han aplicado en la enfermedad avanzada. Y en realidad donde podríamos hacer mucho más bien sería detectándolo antes para poderlo curar. De todas formas, por profundizar un poquito más, déjeme que incorpore a la conversación a un colega suyo, a Laureano Molins, que es jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínic y presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cataluña. Doctor Molins, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que le tenemos en casa además por el dichoso COVID, ¿no? Sí. No hay duda que estamos todos muy expuestos, gracias, con un poco de síntomas. ¿Qué tal se encuentra, doctor, por cierto? Bien. Bien, gracias, muchas gracias. Usted operó a la madre de Ricky, que luego fue tratada por el doctor Viteri. Por eso le quería preguntar, ¿los casos que se operan son los que tienen a priori mejor pronóstico o no forzosamente? Claro, bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos, tanto Santi como Ricky. La verdad es que, lógicamente, el paciente, como ha explicado el doctor Viteri, que se diagnostica precozmente, tiene capacidad para ser intervenido quirúrgicamente. Y eso es lo que en aquel momento, pues, la mamá de Ricky pues pudo intervenirse. Otra cosa es que se puede intervenir un paciente que tiene un tumor de 1 centímetro y nada más, y ese tiene un pronóstico muy bueno, y hay quien tiene un tumor más grande o con afectación que llamamos de los ganglios linfáticos, ¿no? Como era el caso. Entonces, bueno, es una pata más del tratamiento que se pudo hacer, el quirúrgico, que no siempre, no solo no siempre, sino solo en 2 de cada 10 pacientes podemos hacer, y entonces se pudo intervenir, y eso da una esperanza a que no vuelva a haber una recidiva, pero se ha de hacer un seguimiento, y en su caso, pues desgraciadamente, el tumor recidivo, ¿no? Doctor, ¿es verdad que en los últimos años se ha registrado un incremento bastante notable, además, de casos entre mujeres? Sí, es un fenómeno que conocemos porque la mujer se incorporó al tabaco pues unos años después, y de hecho actualmente aún con la ley más restrictiva que tenemos en Europa de protección del no fumador, porque pues sigue el 28% de la población sigue fumando, y entre ellos las que más fuman son las chicas jóvenes.
desgraciadamente. O sea, ya que estamos hablando de detección precoz y de prevención, lo primero, en fin, no por repetido deja de ser importante insistir, que de tabaco absolutamente nada, cero de tabaco. Claro, cero tabaco y cero estar al lado del tabaco. Claro. O sea que el fumador pasivo se demostró que tenía también el riesgo muy similar al fumador. De ahí la ley que protege al no fumador, ¿no? Recordamos todos los que tenemos una edad, pues esas oficinas llenas de humo, sí. No sé si en la radio también. Sí, ¿no? Perfectamente, sí. Pues eso es lo que hay que evitar, por supuesto. Vamos a hacer una cosa, hoy estamos poniendo el foco en el cáncer del pulmón, hoy es el Día Internacional contra esta enfermedad. Vamos a escuchar a los enfermos, a algunos. Sonia Ballesteros ha hablado con 3 pacientes de distintas edades, uno de ellos de hecho diagnosticado hace casi 20 años, y como son casos distintos, los tratamientos son distintos, las vivencias también son diferentes. Sonia, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Pues mira, estos testimonios que vamos a escuchar podrían llevar por título Los pacientes del doctor Viteri. Y es que esa es una de las cosas que tienen en común Diana, Joan y María, su médico. Hay otras. El apoyo de familiares y amigos les ha permitido a los 3 afrontar su enfermedad como lo han hecho. Y en todos los casos, el diagnóstico fue una sorpresa, algo inesperado. Empezamos con Diana, tiene 45 años. Le dijeron que tenía cáncer de pulmón a los 36. Tenía un poco de dolor de espalda, fui a la fisioterapeuta que iba siempre, entonces ella me dijo, ostras, creo que tienes un poco de líquido en los pulmones, tendrías que hacerte una radiografía. Me hice una radiografía y a partir de ahí me llamaron y me dijeron, no sabemos exactamente qué es, debes ingresar en el hospital. Y bueno, el último día me dijeron pues que sí, que tenía un cáncer de pulmón, que lo tenían los 2 pulmones y que era bastante grave. Tras conocer el nombre de su enfermedad, tuvo que enfrentarse a lo que para ella ha sido lo más duro de este proceso. Lo peor que tuve que hacer fue explicárselo a mis padres, que todavía ahora me emociono, perdona. Fue lo peor que tuve que afrontar, decírselo a mis padres. Una vez se lo dije a mis padres, pues nada, tuve la suerte que tanto mi marido como mi hermana, yo solo tengo una hermana, mi marido, me dijeron que lo superaríamos, que saldríamos adelante. Ellos se ocuparon de buscar los mejores profesionales que encontraron y a partir de ahí pues viene toda la historia de los ensayos clínicos, Sonia. Son 3 los ensayos clínicos por los que ha pasado Diana y es muy consciente de lo que esto ha significado para ella. Gracias a participar en ensayos clínicos estoy viva hoy porque mi enfermedad es un tipo de cáncer muy específico en el cual cuando a mí me lo diagnosticaron no había tratamiento en España para este tipo de cáncer. Entonces, probablemente cualquier otro tratamiento no me hubiese funcionado. Hace casi una década acudió a la fisio con un dolor de espalda que acabó en un diagnóstico de cáncer de pulmón. Es abogada, continúa con su actividad profesional con normalidad, aunque ha hecho algunos cambios para dedicar más tiempo a lo que de verdad importa. Yo he sacado algo buenísimo, que es la vida, es decir, así, en mayúscula, en negrita y subrayado. Para mí el diagnóstico del cáncer fue un punto de inflexión en mi vida. El cáncer me ha enseñado pues a valorar las cosas pequeñas, a disfrutar más de la familia y sobre todo a vivir más. Esta es la historia de Diana. Vamos ahora a conocer al segundo, a Joan, que es el mayor de los pacientes del doctor Viteri. Decías, Sonia, que hace casi 20 años, ¿no?, que le diagnosticaron cáncer de pulmón. Pues sí, Joan tiene ahora 80 años, tenía 60 cuando estando en Cuba le dijeron que tenía un nódulo en el pulmón. En mi caso me encontraron un nódulo alrededor del año 2000 en el pulmón izquierdo. Eso me lo encontraron en Cuba. Y el médico de allá me dijo, oye, esto es un cáncer de pulmón. Digo, venga, yo no me lo creí. Fue creciendo, pero como no me molestaba ni tenía ningún tipo de molestias, pues no hice nada. Se fue aguantando el tema y el 2007 me miró el doctor y me dijo, vamos a hacer una biopsia. Se me habían reproducido, sí, los tumores en ambos pulmones. Llegué a tener hasta 7. De distintos tamaños, de distintas texturas en los 2 pulmones. Y empezó un tratamiento con quimioterapia y eso fue, recuerda, lo peor del proceso. A ver, lo peor fue cuando a raíz de la quimioterapia me quedaron los tendones y las venas muy, muy dañadas. Se me rompieron los tendones del hombro izquierdo, las arterias de la nariz. Ahí sí que me vi la muerte ya encima. Pero afortunadamente lo hemos superado todo. Muevo el brazo, sigo trabajando, estoy bien. También que este químico de 80 años sigue trabajando en el laboratorio mañana y tarde. Joan es el único fumador de estos 3 pacientes. Dice que llegó a consumir 3 paquetes de cigarrillos y un par de habanos al día, pero
él está convencido de que sus tumores tienen su origen en un ensayo que hizo con nanopartículas de dióxido de titanio en el laboratorio. Le pregunto a Joan por el miedo, si lo ha pasado en algún momento de este largo proceso, que en su caso dura ya 2 décadas. Te voy a decir una cosa que siempre he pensado, que es mucho más peligroso y hace mucho más daño el miedo que el daño. Yo creo que mucha más gente muere de miedo de morirse que de la misma causa de la muerte, ¿eh? Tener miedo quita toda la capacidad de resistencia del organismo, ¿eh? No se puede tener miedo, no se debe tener miedo a nada. Bueno, esto del miedo es libre, ¿eh? Esta es la opinión de Joan. Vamos con el tercer caso, una paciente que conoció el diagnóstico hace apenas un año. Sí, a María le dieron la noticia el 13 de noviembre de 2019. Yo me encontraba muy mal, no sabía qué me pasaba, pero muy cansada, no me aguantaba de pie, me faltaba el aire. Bueno, y fui a urgencias. Yo pensaba que tenía algún trombo en la pierna o algo así, que me había ido al pulmón, porque me ha pasado otras veces de hacer trombos, ¿no? Y mi sorpresa fue que fui a urgencias y esa misma noche me dijeron que tenía un nódulo en el pulmón. Ya ahí empezó todo, ¿no? Y fue muy impactante. El cáncer de pulmón impactó en esta mujer con formación sanitaria a los 64 y nos cuenta por qué le costó encajarlo. Es que hasta ahora el diagnóstico era terrible, ¿no? Y estabas abocado a quimioterapia con una calidad de vida mala. Claro, eso es lo que yo pensaba que me tocaba, ¿no? Pero María tiene un tumor raro, una mutación que solo afecta al 1% de estos enfermos, y había un ensayo clínico, un tratamiento con una sola pastilla al día y con pocos efectos secundarios. Nos cuenta que ha tenido una recaída que la ha obligado a pasar por quirófano. Parece que todo vuelve a estar controlado, pero para ella el miedo sí forma parte de esta enfermedad. Lo peor es la incertidumbre y el miedo, ¿no? Porque entras en una vorágine de cada mes y medio, revisión, cada prueba, dices, ay, estaré igual, estaré mejor. Es como una montaña rusa y que nunca sabes, ¿no? Esto lo comentamos entre varios pacientes que hemos hecho grupos de apoyo y es común a todos, que todos tenemos esta misma sensación, ¿no? De miedo y de incertidumbre. Los pacientes del doctor Viteri saben que son unos privilegiados, que han tenido acceso a unos tratamientos que, como decía Diana, les han salvado o prolongado la vida mucho más allá de lo que ellos intuían tras ese primer diagnóstico. Por eso tiene tanto sentido la pregunta con la que María se despedía de nosotros. ¿Cómo puede ser que haya hospitales en España que todavía no hagan estas pruebas y que haya tanta gente que no tenga acceso a estos tratamientos dirigidos porque no se conoce que tiene esta mutación, porque no se la han probado? Doctor Viteri, ¿tiene respuesta a esta pregunta que plantea María? Bueno, precisamente ahora se va a publicar un artículo, una investigación que hicimos en relación a investigar de qué manera se podía mejorar esta detección genética para poder saber cada paciente qué tipo de tumor tiene y poderle ofrecer el tratamiento, ¿no? Entonces esta investigación lo que compara es la manera tradicional, tomar una biopsia en el tejido y analizarlo con los medios que tenga cada hospital, comparado con hacerlo mediante biopsia líquida, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Y precisamente por esas dificultades que hay a veces en obtener un buen tejido y que no todos los hospitales pues cuentan con laboratorios adecuados para diagnosticar todas las alteraciones que se pueden tratar, pues bueno, se ve que tenemos bastante campo de mejora en ese terreno. Ricky, ¿cuántas escenas, cuántas vivencias de estas 3 historias que acabas de escuchar te han recordado la tuya? Muchas. La montaña rusa, ¿verdad? Sí, montaña rusa. También, por ejemplo, mi madre también le empezó con un trombo en la pierna, muchas semejanzas y al final cada uno tiene su historia, pero yo creo que el doctor Viteri puede decirlo mejor, pero hay muchas pistas que van muy común en muchos pacientes, ¿no? Y la parte psicológica, qué importante es, y cómo lo lleva de diferente cada persona, ¿eh? Sí, bueno, como ha dicho, el miedo no se tiene que tener, bueno, el miedo cada uno lo lleva como puede, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tenerle respeto a esta enfermedad porque es muy difícil. El proceso tuyo, Ricky, ¿cómo fue? Porque hablamos de la gente que padece el cáncer, pero creo que también hay que hablar de la gente que está alrededor de él, de la familia, Ricky. Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas de la Fundación también es cómo ayudar también a las familias que están pasando
por esto, ¿no? Porque el paciente es muy importante, es el principal foco, y por eso también hacemos pues esto, ¿no? Un proyecto para la biopsia líquida que ya está en la web y muchas cosas que queremos ayudar, pero también hay que ayudar a la familia, porque uno queda muy tocado, y yo tengo, por ejemplo, 2 hermanos, y cada hermano me tocó de una forma distinta, ¿no? Y es muy diferente en mucha gente, pero sí que es verdad que afecta mucho a la familia. Yo quiero darte la enhorabuena, Ricky, porque bueno, mis padres los dos fallecieron por cáncer y a mí me quedó una especie de tabú. No sé si tabú o rabia contra ese diagnóstico, contra esa expectativa y contra pues esa mala suerte, esa mala lotería. Entonces yo creo que tiene doble mérito que habiendo pasado por ese calvario, porque llamemos a las cosas por su nombre, después hayas decidido pues centrar una parte de tu acción solidaria en ese terreno especialmente. Yo no sé si eso tiene para ti un efecto balsámico, curativo, sanador. Sí, sin duda. Para mí, al final también lo hago un poco egoístamente, porque me llena a mí de tener un deber, de sé lo que ha pasado la gente. Me es fácil comprenderlos en ese sentido y poder ayudarlos con los recursos que podemos, ¿no? Y entonces yo creo que es uno de los focos también principal de la Fundación. Desde luego nos han hablado de los ensayos clínicos como una esperanza para el tratamiento de estas enfermedades. Quería preguntarle al doctor Viteri, ¿estos ensayos funcionan en red o funcionan territorialmente? Quiero decir, ¿un paciente de Canarias se podría tratar y someter a un ensayo clínico en su instituto? Sí, en realidad, normalmente los ensayos clínicos hay de distintos tipos, ¿no? Pero en general suelen ser lo que llamamos multicéntricos, ¿no? Se abren en varios hospitales de la nación y muchas veces, si son internacionales, pues están a nivel mundial, ¿no? Hay varios centros en cada país. Pero son abiertos para la persona que sea una buena candidata al estudio. Normalmente hay facilidades para que se pueda tratar aunque no sea en su región. Y de nuevo volvemos a la importancia de la investigación, de los ensayos clínicos, de la ciencia. Me estaba acordando, ayer nos decía Rafa Vila San Juan, estos días estamos hablando mucho de la nueva tecnología de las vacunas, sí, las vacunas en las que tantas esperanzas tenemos depositadas, y nos decía, a ver, no nos engañemos, esa vacuna no es que se lleve unos meses trabajando, sino que la tecnología, esta nueva tecnología de la vacuna, viene precisamente de ensayos clínicos que se han hecho durante 10 años para buscar combatir el cáncer, porque es esa instrucción que se da al ARN, es decir, que de ahí, de la investigación del cáncer, es posible que saquemos las vacunas contra la COVID. Cuando decía antes que el cáncer de pulmón es una de las enfermedades que mata más personas cada año, bueno, hay una lista, lógicamente, de personas conocidas, de personajes ilustres. George Harrison fue uno de los que murió por cáncer de pulmón. Voy a despedir a los doctores Viteri y Molins, dándoles las gracias por su presencia en la ventana. Y Ricky, te voy a pedir que te quedes unos minutitos, que Paco José no me va a dar una colleja. Si no, puedo hacerte 2 preguntas sobre tu futuro deportivo, que no lo podré aguantar. Así que, Santiago Viteri, Laureano Molins, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. A los dos. Y mucha suerte, Ricky. Muchas gracias, de verdad. La Ventana, con Carlas Francino. It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up a reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on.
Hoy estamos compartiendo esta primera hora de La Ventana con Ricky Rubio. Hemos estado hablando del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, de todo el trabajo que hace su fundación para la investigación, para la detección precoz, para todo eso, pero la vida tiene un montón de casualidades y resulta que hace menos de 24 horas, ¿verdad, Paco Jo? Sí. Saltó el nombre de Ricky Rubio, saltó el nombre de... Y la gente me preguntaba, oye, ¿y esto lo pueden hacer los equipos? Digo, pues yo creo que sí que lo pueden hacer. Sí, yo creo que hay que explicar a la gente que es un día especial en lo personal y en lo deportivo, porque ayer vio cómo era parte de un traspaso en la NBA y le cambiaron de equipo, porque en la NBA tu futuro no depende de ti, depende de tu equipo. Su franquicia, que son los Suns, lo traspasó a Oklahoma después de haber sido Ricky, no lo digo yo, que puede sonar a pasión, uno de los mejores bases de la temporada. Esto es como cambiar Barcelona por Rabat, que todo el mundo a lo mejor no está muy a gusto con ese cambio. La reacción de Ricky en sus redes sociales fue What a Business, la vi ayer, que es más o menos vaya negocio. Sí, como menudo negocio. Sí. Así que, Ricky, ¿cómo va el negocio? Pues va. Qué remedio, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Sí. Bueno, ¿cómo podría llevarlo? La verdad es que ha sido una sorpresa porque, como he dicho, ¿no? Lo que me sorprendió más es la comunicación y al final entiendo que esto es un negocio y se acepta cuando firmas el contrato, pero hay formas y formas, ¿no? Ha sido la llegada de Chris Paul la que te ha hecho salir. ¿Ha sido todo muy, muy rápido o, entre comillas, tú sospechabas algo después de lo que pasaba en las últimas semanas? Sí, no, bueno, ha sido sorpresa porque al final cuando empezaron con los rumores yo llamé a mi gente y me dijo que en principio no estaba mi nombre encima de la mesa, ¿no? Pero entiendo cómo van estas cosas, que cambian muy rápido y al final entiendo que Chris Paul es un futuro Hall of Fame y se tiene que respetar, ¿no? Pero como he dicho, a veces, un poco en mano derecha iría bien para tratar mejor las formas, ¿no? Porque al final, como he dicho antes, somos jugadores, también somos personas, ¿no? Creo que es la izquierda, Ricky. La mano derecha la han utilizado de sobras, me parece. No, la mano derecha es la que utilizaría él. Bueno, consuélate que me han dicho que se comen unos macarrones estupendos en Oklahoma, Ricky. Sí. Lo que pasa es que también lo mismo Oklahoma no es el destino definitivo, Ricky. Eso iba a decir. Puede pasar también. Bueno, como hemos visto, puede pasar de todo aquí. Pero no voy buscando la rajada deportiva, entiéndeme, pero ¿no os sentís de vez en cuando como mercancías, Ricky? Sí, a veces nos sentimos, y hablo desde la sinceridad, yo entiendo y como he dicho, somos unos privilegiados de hacer lo que hacemos, ¿no? De tener el contrato que tenemos, de jugar en la mejor liga del mundo y al final un equipo u otro, bueno, pueden cambiar cosas, pero cuando estás involucrado en un equipo, en un proyecto, confías en él y bueno, sueñas y te dejas la piel en ese sentido y ves que va funcionando, que voy en un proyecto que, bueno, habían ganado 17 partidos el año anterior y las cosas no iban muy bien, vemos que empieza a funcionar y a las primeras de cambio pues me tengo que ir, ¿no? Pues no gusta, pero al final, como he dicho, acepto, que sé que esto funciona así. Bueno, me estoy flipando con esta parte de la entrevista. Soy absolutamente desconocedora de los entresijos de todos los deportes en general y de baloncesto particular, pero veo que la NBA también cuece habas y que las empresas se despide fatal en todas partes. Sí. Y me interesa cómo se gestiona. Se supone que un deportista de superélite, como es tu caso, la imagen que tenemos los legos en la materia es que tiene un ego tamaño tu altura. ¿Cómo afecta al ego de un superdeportista esta decisión ajena absolutamente a su rendimiento deportivo? Muchas emociones, pero al final creo que como todo, motivación. No todo camino es fácil y cuando las cosas se complican es cuando uno saca el carácter, uno se motiva aún más porque hay más motivos para poner leña en el fuego y entrenar más y que las cosas salgan mejor. Al final eso está claro. Si no quieres que te pasen estas cosas, sea el mejor del mundo para poder tomar tú las decisiones, ¿no? Y entiendo que en eso no estoy y que pueden pasar cosas como estas. El segundo que menos sabe en esta mesa de deportes soy yo, así que voy a hacer la pregunta del desconocedor. Ricky, ¿en el todo puede pasar? ¿Cabe la posibilidad de volver a Europa? No, yo tengo contrato
equipo de NBA, ahora mismo con Oklahoma, que bueno, ahora están durmiendo, bueno, ellas se han despertado, así que sí, hace poco. empezaré los contactos, porque ayer, bueno, fue un poco un caos y aquí también era tarde, y ahora pues empezarán los contactos, miraré cómo es el proyecto, bueno, confiaré en lo que también mi agente me aconseja, ¿no? Porque por eso él ha estudiado y sabe muy bien cómo funciona todo. Y bueno, contento ahora mismo de estar en Oklahoma, ¿no? ¿Quieres empezar a saber cosas de Oklahoma? Ganó Donald Trump con el 65,4% de los votos. Vaya, hombre. Es un dato. Bueno, es un dato, Ricky, es un dato. Oye, dejadme que termine conectándole la actualidad deportiva con la de la Fundación. Hay un proyecto que tiene la Fundación, que es el proyecto Luca, que lleva a chavales que tienen el cáncer o que lo han pasado con él a ver partidos de la NBA. ¿Te ha preguntado Luca dónde va a ir a verte la próxima temporada o todavía no has hablado con él? No he hablado con él. Ahora hablamos normalmente una vez o 2 semanas y bueno, ya veremos dónde tienen que ir los niños. No, pero este año se te ha quedado colgado, ¿eh? Recuerda que el año que viene vas a tener que hacer un avión nuevo, ¿eh? Sí, van a ser dobles, pero bueno, contento de poder disfrutar de esta experiencia. Muy bien, Ricky Rubio, gracias por todo, amigo, de verdad. Gracias a vosotros. La verdad es que gente que como vosotros caen a ser, desde también, como hemos visto antes, al señor Viteri o el doctor Molins, que nos ayudan también en el proyecto de la biopsia líquida, y también a farmacéuticas como Novartis y AstraZeneca, que ayudan también y ponen su granito de arena, ayudan muchísimo a que estos proyectos funcionen, y creo que colaboraciones y granitos de arena hacen falta mucho en este mundo, y desde la Fundación queremos aportar el nuestro. Lo dicho, que muchas gracias por todo, Ricky, y mucha suerte, ¿eh? Muy bien, un abrazo. Adiós. La Ventana, con Carlas Francino.